Bueno, las causas de la crisis de 2008, todo empezó con una bajada del precio del dinero. Que esto supuso una masiva inyección de liquidez en la economía, lo que relajó el crédito y estos tres sucesos son indicativos de una catástrofe que se gestó entre bancos, entre inversores, tomadores de hipotecas, bancos centrales, fondos, etcétera. Muchos agentes involucrados. El principio de la historia se remonta a 2003, que fue cuando se empezó a hablar de peligro de deflación, que es indicativo de que la gente no consume y uno de los fenómenos más peligrosos en la economía. Es por ello que se promovió una drástica bajada del precio del dinero, que a su vez supuso una masiva inyección de liquidez en la economía y una relajación del crédito. Esto produjo que se inyectase más dinero de la cuenta y un acceso de liquidez, lo que originó que los bancos empezaran a conceder créditos inmobiliarios, ya que ante los bajos tipos de interés la forma más rápida de obtener beneficios era esta. De primera fue una práctica más común dentro de los bancos más humildes que, como les funcionaba, empezaron a crecer y ya tuvieron que aplicar la misma política a los grandes bancos. Aquí se empezó a descontrolar todo. En un principio todos quedaban contentos en esta situación. El consumidor accedía a hipotecas muy baratas. El banco tenía clientes y a su vez se deshacía de las hipotecas, cuando se sabía ya que muchas iban a tener problemas cuando subieran los tipos de interés, ya que los clientes, algunos accedían a hipotecas que en un contexto normal jamás hubiesen podido acceder a ellas. Y los tenedores de bonos tenían numerosos activos a su disposición, así que todo el mundo estaba relativamente contento. Pero después las cosas se complicaron. Los bancos aprovecharon para sacar de sus balances los bonos de hipoteca y endeudándose utilizando estos mismos bonos como garantía. Siendo esto una práctica muy peligrosa. Cuando empezaron a subir los tipos de interés fue de una manera gradual y no se tomaron medidas. Pero llegó un momento en el que empezó a caerse la farsa. La sociedad entró en pánico colectivo y se colapsó la situación y bueno, ya hasta la crisis en sí, que ya sabemos todos cómo acabó y cómo sigue. De hecho, sigue habiendo efectos de la misma. Y bueno, esto... La crisis de 2008 se compara con la crisis sanitaria vivida recientemente. Que bueno, una crisis sanitaria es una crisis de salud pública, que es una situación se considera muy grave y el problema que tiene es que es repentina, sucede de un momento a otro sin margen de reacción muchas veces, que es originada por un factor de riesgo sanitario común que provoca una enfermedad, en este caso el coronavirus. Provoca un número inusualmente alto de contagios y de individuos, que al ser tan elevado provoca un déficit de la atención sanitaria, lo que aumenta el riesgo de muerte de pacientes y que requiere una acción inmediata de las autoridades públicas. En el caso del COVID, la enfermedad llegó a Europa y después a España, procedente de China. Y esto supuso que las administraciones públicas tomasen medidas, que en caso de esta enfermedad, como se contagia en el boca a boca y en la cercanía, pues ¿qué provocó? Pues un distanciamiento social y confinamiento. De primera se imposibilitó cualquier tipo de actividad que no se considerase vital. Entonces, muchos sectores totalmente cerrados, sin posibilidad de actuar. Y bueno, todos sabemos que si se deja de consumir, en este caso a la fuerza, pues esto conlleva una crisis económica, que es lo que ha sucedido en esta crisis sanitaria.